Buenas tardes, mi nombre es Débora Lopreite, soy la profesora titular de la materia Ciencia Política y esta semana vamos a enfocarnos en las tutorías correspondientes a la unidad 3, que es la que corresponde a la burocracia. Les recuerdo que el material de lectura que ustedes tienen obligatorio es el capítulo correspondiente a la burocracia, escrito por el politólogo italiano Angelo Panebianco. Vamos a empezar en este primer bloque tratando de adentrarnos en la definición de burocracia y vamos para ello a retomar lo que estuvimos trabajando en la unidad anterior que correspondía a Estado. Hablamos de dos autores fundamentales, el primero, Oscar Oslak, que es un politólogo argentino que ustedes han leído y han escuchado, espero, también en el programa, en el ciclo de radio de la materia. Él justamente define al Estado como, él señala o refiere que el Estado tiene dos dimensiones, ¿no? Una dimensión que corresponde a entender al Estado como relación social y al conjunto de organizaciones como una dimensión material o como una cristalización institucional de esa dimensión relacional que responde a relaciones de poder o a intereses socioeconómicos en la sociedad. Podemos decir entonces que esta dimensión material del Estado es lo que podemos identificar como las organizaciones públicas que justamente cristalizan esas relaciones asimétricas y de alguna forma se refiere a la dimensión, a la burocracia, ¿no? Pero vamos también a ver al politólogo o al sociólogo alemán Max Weber, quien define al Estado moderno y cuya definición ya estudiamos también como parte de la unidad 2, pero en el caso de burocracia justamente Weber va a decir que se refiere al aparato administrativo que se corresponde con el Estado moderno y habla justamente de un tipo racional legal de Estado moderno que está dado justamente por las funciones que la burocracia va a cumplir o va a desempeñar para la ejecución de las actividades del Estado, de ese tipo de Estado, de esa forma de Estado, que responde además a un Estado desarrollado en el ámbito europeo, ¿no? Es decir, que como vamos a ver en futuros bloques, cuando nos concentremos en el desarrollo histórico de la burocracia, vamos a ver que cuando hablamos de una burocracia de tipo racional legal asociada al Estado moderno, de acuerdo a Max Weber, en realidad estamos hablando de un producto básicamente de tipo europeo, es decir, que se desarrolla en los países europeos de Europa occidental fundamentalmente, aunque luego puede transferirse a otras sociedades. Ahora bien, como vamos a ver en esta segunda placa, existen variadas definiciones de burocracia, hasta llegar a esa definición más específica que nos da Max Weber, el sociólogo alemán Max Weber. Generalmente vamos a encontrar que en las definiciones o cuando se habla de burocracia, algunos refieren a la burocracia, por ejemplo, como administración pública en general, es decir, equiparan burocracia a la administración pública o a las organizaciones públicas en general, distintas, por supuesto, de las organizaciones privadas. También se va a hablar de la burocracia como respecto al desempeño, ¿no? Es decir, puede ser entendida como una organización ineficaz. Esto es cuando generalmente hablamos de la excesiva burocratización, del excesivo papeleo, cuando existen un conjunto de normas o de procedimientos que en realidad impiden el normal desempeño de la gestión. Por lo tanto, en este sentido la burocracia adquiere una connotación negativa, o por el contrario, la organización que maximiza la eficiencia. En este sentido se entiende a la burocracia como una maquinaria provista de reglas, de procedimientos, de funcionarios que justamente se dan un modo de organización que adquiere o que desarrolla procedimientos que son más eficientes para el logro de los objetivos. Otra definición ya tiene más que ver no tanto con la organización en sí o con las normas o con los procedimientos, sino con quienes desempeñan los cargos o las funciones. Por lo tanto, se habla de la burocracia como el gobierno de los funcionarios, porque son funcionarios en este caso especializados o pueden ser abogados generalistas que ocupan las organizaciones públicas. Ahora bien, de acuerdo a Max Weber y de acuerdo a una mirada más estrictamente politológica, todas estas definiciones son definiciones muy generalistas
y que, digamos, pueden dar lugar al uso común o estar, digamos, o formar parte, digamos, del vocabulario común, pero que no pueden dar cuenta de la burocracia como una forma de organización que corresponde al Estado moderno y que se encuentra, digamos, en diferentes formaciones históricas del Estado y también en diferentes países, en este caso siempre refiriéndonos a los países de Europa Occidental, en donde encontramos el modo más acabado de desarrollo burocrático. Y allí la definición más propiamente dicha o específica sería la que se refiere a la administración por parte de los funcionarios asalariados. Es decir, cuando damos esta definición, de acuerdo a Max Weber, nos estamos refiriendo o estamos haciendo hincapié en los componentes estructurales de la organización. Es decir, algo que va más o que nos remite más al funcionamiento y a la organización estructural. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un conjunto o con una cantidad de elementos, como vamos a ver en la próxima placa, que define o que explica justamente Weber, que identifica con la burocracia moderna, cuyas características entre las que podemos mencionar, por ejemplo, la existencia de normas generales para su funcionamiento. Esto tiene mucho que ver con el derecho, es decir, básicamente la organización jurídica del Estado, que se basa en normas y procedimientos, con la modalidad jerárquica de la organización, es decir, la organización que digamos, organiza de manera vertical, que establece jerarquías, en donde existen algunos básicamente que dan las órdenes y otros que obedecen y reproducen, digamos, esas órdenes a través de las decisiones administrativas y a través también, por supuesto, de las políticas públicas. Existe un conjunto de funcionarios asalariados. Esto es importante porque, como vamos a ver luego en el desarrollo histórico de la burocracia, la organización burocrática moderna también se basa en la expropiación, diría Weber, de los medios de la administración, es decir, quienes ejercen funciones, quienes desempeñan funciones, quienes trabajan en la administración pública, lo hacen por un salario y no son en realidad los dueños de esos medios de la administración, sino que son contratados a sueldo, básicamente, o, digamos, cobran honorarios, es decir, cobran básicamente un pago por el desempeño de esa función. Y finalmente, la otra característica fundamental tiene que ver con la despersonalización del cargo, es decir, los funcionarios justamente responden, en la medida en que responden a un conjunto de procedimientos y actúan de acuerdo a una estructura normativa que les exige de qué manera tienen que seguir esa función o tienen que desempeñar esa función, esto hace que también, digamos, el cargo entonces esté despersonalizado. Como vamos a ver en el próximo bloque, cuando hablemos del desarrollo histórico de la burocracia, justamente no estamos hablando, por ejemplo, de una clase feudal, de un feudo, de un rey o de una clase, digamos, de nobles, en donde básicamente el ejercicio del poder o de la autoridad es patrimonialista, sino que en el Estado moderno justamente lo que vemos es este desarrollo de las organizaciones burocráticas y administrativas que establecen una despersonalización del cargo y una casta de funcionarios públicos que van a trabajar a sueldo de acuerdo para el cumplimiento de esas normas y de esos objetivos que van más allá de los deseos personales del que encabeza, digamos, el que encabeza justamente el Poder Ejecutivo. Bueno, les recuerdo entonces que el trabajo, la lectura obligatoria que ustedes tienen para la unidad de burocracia es el capítulo de Panebianco y en el próximo bloque vamos a continuar con la temática.